Bienvenidos a un nuevo video para el canal, bienvenidos a Geek Time. Hoy con la opinión de una película que sé que probablemente muchísimos de ustedes esperaban. Como están viendo en el título, hoy traemos la opinión de Sonic 3, la nueva entrega de esta ya trilogía y saga, porque van a haber más películas de pues este personaje azul veloz tan famoso en la historia de los videojuegos, que mezcla, así como Mario Bros, a fans muy pequeños y a fans muy grandes. Y esto se ve en las salas de cine y en taquilla sobre todo. Así que comencemos. Como siempre voy a empezar por lo positivo de la película, porque la verdad a mí la película me encantó. Venimos de una secuela la cual fue sí aceptada, no fue mala, pero definitivamente estaba muy lejos de lo que había sido la primera película. Para mí la segunda sí se quedaba muy por debajo de la primera, pero esta tercera la verdad me sorprendió bastante, porque el personaje de Knuckles sí es un buen personaje, obviamente Eggman con Jim Carrey, que Jim Carrey es un genio, es un muy buen personaje, pero para mí lo que se come totalmente esta película y lo que la hace estar al nivel de la primera y ser muchísimo mejor que la segunda es el personaje de Shadow. Qué buen personaje. Pero antes de hablar de Shadow, quiero hablar de la familia Sonic, porque ya tenemos a Tails, ya tenemos a Sonic y ya tenemos a Knuckles, y ya como equipo. Y la verdad que esto a mí me gustó muchísimo verlo en pantalla. No solo es un fanservice total, como tal vez fue un poco la primera película y bastante la segunda, sino que aquí sí nos intentan dar una historia bien formada, bien armada, darle un motivo a cada personaje, darle una inspiración a cada personaje, y esto se agradece bastante, ¿no? Porque al final de cuentas, si te pones a pensar, los fans de Sonic, sí, tiene fans niños evidentemente, pero los que jugaron los juegos, los que jugamos los juegos desde hace mucho tiempo, pues ya no son niños. Así que sí, tienes que meterle una comedia más o menos infantil, por decirlo de alguna manera, pero también algo que los adultos puedan ver, puedan digerir y lo puedan disfrutar. Y para mí esta tercera película lo hace más que la segunda. Sí, tenemos momentos muy infantiles, sobre todo con los personajes papás humanos de Sonic y con el personaje de Eggman, que esto a mí nunca me ha gustado en la saga, pero definitivamente la película sí se toma en serio. Y la historia, el guión es, yo creo que el mejor de la trilogía, junto a la primera película. Como dije, está muy a nivel de la primera película el guión. Y es un muy buen guión, tampoco es aquí Scorsese, no le estamos pidiendo eso a Sonic, pero la historia es sólida y al final de cuentas es lo que yo digo, cuando una película es para niños no tiene por qué tener un guión vacío, no tiene por qué ser una historia simple, los niños también piensan, ¿sabes? A los niños también le puedes entregar algo mejor hecho, algo más sólido, y para mí en Sonic 3 nos lo dieron, es una historia más sólida que otras, porque digamos el personaje de Sonic ya no solo es el Alvin, ¿no? El que todo lo puede hacer, el que todo le sale bien, el héroe sin ningún problema, sino que aquí le dan un trasfondo de vamos a darle una contraparte, que le haya pasado exactamente lo mismo que a Sonic, pero en lugar de encontrar amor y familia en la tierra, encontró muerte, destrucción y tristeza. Y ese es el personaje de Shadow. Y ya con esta introducción del personaje de Shadow, Dios mío, qué personajazo es Shadow. De verdad, desde el principio nos dejan claro el típico personaje de estar triste, muy melancólico el personaje, y tú crees que va a ir por ahí, pero no, o sea, la historia que le dan de fondo, el por qué Shadow es como es, a mí me pareció increíble, evidentemente muy tomado de los videojuegos, pero incluso verlo en pantalla tan bien plantado es una maravilla. De verdad que a mí me gusta el personaje de Sonic, pero mi personaje favorito siempre ha sido Shadow, y cómo lo manejaron en esta película, para mí de verdad lo manejaron a las mil maravillas. Yo creo que el hecho de que nos dieran este paso hacia adelante en una película infantil, de hablar de la muerte, de cómo la muerte puede impactar a un personaje, es muy atrevido, de hecho, teniendo en cuenta las antecesoras películas de Sonic, pero es que funciona muy bien, porque tú como adulto, que probablemente ya hayas pasado por algo similar, entiendes la manera de pensar de Shadow, entiendes por qué está actuando como está actuando y por qué él tomó un camino y Sonic otro, y esto te lo dejan muy muy claro. O sea, no quiero hacer spoilers de la película por si no la han visto, pero el personaje de Shadow, con esa muerte de ese ser querido, las frases que tiene a lo largo de la película, tiene una muy en específico de las estrellas que ya no están siguen brillando, que me gustó mucho el manejo de cómo está la frase envuelta en toda la película, me gustó bastante. Ahora vamos a pasar a lo siguiente, que para mí también destaca muchísimo. Dios mío, las escenas de pelea de Sonic 3 son muy buenas, muy anime, la verdad. Las anteriores películas no habían tenido peleas de esta magnitud como las tuvimos en esta. Y es que Shadow da mucho juego con su moto, con su pistola, con su velocidad. Da mucho juego a hacer escenas increíbles de acción, y las tenemos en la película. Los efectos especiales están sumamente bien cuidados, y esto lo agradecí un montón, porque Shadow hubiera perdido muchísimo con unos efectos baratos, pero la verdad los efectos
efectos están muy bien cuidados los efectos en la película, y las escenas de pelea se vuelven épicas. Los enfrentamientos entre Sonic y Shadow, el tercer acto lleno de explosiones, de los dos convertidos, de verdad, o sea, las peleas de Sonic 3 son con muchísima diferencia las mejores de toda la trilogía. Y algo que me gustó mucho es la clara inspiración a Dragon Ball. O sea, hay una clarísima inspiración de Dragon Ball, sobre todo en el tercer acto. Y cómo se ve la pelea, a mí me encantó. De verdad que me fascinó ver a Shadow en acción y ese arco de redención que tiene, que más adelante voy a hablar un poco de él, pero que sin duda sorprende muchísimo cómo manejaron el personaje de Shadow y cómo manejaron las escenas de pelea, que son, wow, muy buenas. Otra cosa que me gustó bastante fue el personaje del abuelo de Eggman, no del personaje del villano principal. Muy a lo videojuego también, muchas referencias a los videojuegos tenemos en estas tres películas, y sobre todo en esta tercera también, al Adventures. De hecho tenemos bastantes referencias. Jim Carrey es un fucking genio, y a pesar de que lo usen como para este público infantil, para que los niños se rían, para que él tenga la comedia como más infantil de la película, cuando no tiene los momentos de comedia, sino que tenemos realmente lo que es el personaje de Eggman, que sí es un personaje de comedia, no una comedia para niños, pero sí una comedia. Me encantó, y yo creo que esto se refleja mucho en el personaje del abuelo. Creo que me gustó más el personaje del abuelo que el personaje de Eggman como tal en esta película, pero sí, también tiene un manejo muy bueno a lo largo de toda la película, y cómo lo metieron para que no se viera forzado, a mí me funcionó bastante bien, porque al final también aporta a este arco de Shadow, que para mí, la película es de Sonic, se llama Sonic, pero el personaje principal para mí en esta tercera película sin dudas fue Shadow. Yo creo que tiene el mismo tiempo en pantalla que Sonic, o tal vez un poquito menos, pero definitivamente el personaje de Eggman, del abuelo y de Eggman, también fueron un punto positivo para la película. Ahora, la película no es perfecta, sabemos que el guión, como dije, es para mí el mejor de la trilogía, al nivel de la primera, pero sí tenemos cositas que a mí no me gustaron. El tercer acto, que sí termina con el acto de redención de Shadow, me pareció bastante acelerado. Yo creo que el hecho de cómo Shadow se volvió bueno, sí se llega a sentir acelerado en cierto momento, con una sola escena. Ahí sí pecan de película para niños, en una sola escena se soluciona todo, lo cual obviamente en una película para adultos no pasa, porque tienes que dar un desarrollo a ese suceso, pero aquí nos estaban dando un desarrollo en todo, pero en el tercer acto todo se acelera un montón, y a mí esto no me gustó, porque la película venía demostrando intentar hacer un buen guión, aunque fuera una película infantil, pero definitivamente en el tercer acto sí se les olvidó un poquito y se vuelve bastante acelerado. Otra cosa que no soporto, y no lo he soportado nunca en la trilogía, son los papás humanos de Sonic. Dios mío, qué personajes tan desesperantes, no me gustó para nada. Otra vez en esta tercera agradezco muchísimo que ha sido de las tres en las que menos han salido. Tienen muy poquito tiempo en pantalla, pero aún así el tiempo que tienen en pantalla lo detesté. No me gustan los personajes de los papás de Sonic, no me gusta. Y de hecho también, hablando de lo acelerado que es el guión, en el tercer acto pasa algo con el papá humano de Sonic, que en la siguiente escena ya está solucionado. En la siguiente escena está bien, está de pie, está vivo, y es como, bro, o sea, tras de que no me gusta el personaje, se aceleró un montón la trama en ese pedazo. Y algo que sí fue un momento traumático para el personaje de Sonic, que nos dio un desarrollo bastante oscuro e interesante al personaje de Sonic, en la siguiente escena ya se había solucionado. Muy acelerado el tercer acto, y los personajes de los papás de Sonic siguen siendo unos personajes nefastos, no me gustan nada. Otra cosa que ya medio mencioné antes, que es lo de Eggman, sí llega a sentirse un poco incómodo ciertos momentos de comedia, porque sí llegan a ser muy infantiles, y yo creo que aunque en la primera y en la segunda los tuvimos, aquí los tenemos exponencialmente. No son tantos momentos, pero definitivamente sí se llega a sentir incómodo, pero yo creo que en esta tercera película se llega a sentir un poco incómodo ciertos momentos de comedia, por lo mismo de que la película venía con un tono un poco más serio, un tono digamos que más a lo Shadow otra vez, ¿no? Pero dándole un desarrollo interesante a los personajes, dándonos hincapié a historias bastante interesantes. Entonces estos momentos como de comedia tan absurda, por decirlo de alguna manera, sí se sienten un poco fuera de lugar en esta tercera entrega, y esto evidentemente no gusta, o por lo menos a mí personalmente no me encantó del todo. Pero bueno, la verdad que como mención especial, porque no quiero hacer mucho spoiler, quédense a ver la escena post créditos, porque es brutal, es increíble la escena post créditos, y obviamente da pie a la cuarta película, que ya sabemos en quién se va a centrar, en qué personaje se va a centrar, porque ya sabemos que van sumando miembros a la familia Sonic. Pero muy bonita la escena post créditos, y muy bonita la película en general, sumamente entretenida, nos intentaron dar una historia más allá,
Como dije, el guión tampoco es una cosa de locos. Ninguna de las 3 películas de Sonic ha sido extraordinariamente buena, pero sí son aceptables y para hacer una adaptación de videojuegos está más que a la altura y te da lo que un fan de Sonic quiere ver. Y esto es lo que importa al final de cuentas, que sea una historia sólida, que nos den lo que queremos ver, pero que sí se cuide y sea bueno, y yo creo que en esta tercera entrega lo lograron. Así que mi calificación final para Sonic 3 es un 7,5 de 10, una muy buena película, sumamente disfrutable a nivel de la primera y muchísimo mejor que la segunda. Así que si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los futuros videos del canal. Yo soy Flavio Avendaño de Geek Time y nos vemos en la próxima.